Vamos al tema de hoy. Yo les voy a decir qué textos buscar, van a ser dos. Así que quiero que vayan al Nuevo Testamento a 1 Corintios capítulo 6 y allí pueden tener su Biblia, aunque yo les voy a ir mencionando otros textos rápidamente, pero quédense en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. ¿Estamos contentos? Bueno, así los quiero cuando termine el culto. Hoy nos toca hablar del séptimo mandamiento que encontramos en Éxodo 20:14. No cometas adulterio. Así que vamos a hablar de sexo. ¡Yes! Algunos miran como diciendo, mejor sigamos cantando. No, tranquilo. Relájese. Respire hondo y disfrute estos minutos. Porque usted va a escuchar cosas que nunca escuchó de la Biblia. Y será de bendición para sus vidas. Así que relájese y disfrute. Vamos a hablar de este tema y vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién creó la sexualidad? ¿Para qué la creó? ¿Cómo podemos cometer adulterio? ¿Cuáles son las 3 maneras de cometer adulterio? ¿Cómo regresar a la pureza? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo obedecer este mandamiento? Brevemente vamos a respondernos estas preguntas. Lo primero, para hablar de este tema tenemos que empezar por la base. ¿Quién creó la sexualidad? Todos estamos de acuerdo y decimos amén cuando decimos que Dios creó nuestras manos, ¿verdad? Dios creó nuestros pies. Dios creó nuestra cabeza. Dios creó nuestros brazos, ¿sí o no? ¿Seguros? Bueno, Dios creó nuestros dedos. ¿Seguros? Bueno, Dios creó nuestra sexualidad. Hay pocos dijeron amén. Si Dios creó nuestro ser y Dios creó lo que conforma nuestro cuerpo, tenemos que llegar a la conclusión muy simple de que Dios creó también nuestra sexualidad. Dios lo creó. ¿O usted cree que allí en el Edén, mientras andaba Adán y Eva jugando, Dios escuchó ruidos a ramas, alguna exclamación por ahí, y Dios los miró y dijo, ¡pervertidos! ¿Qué están haciendo? ¿Usted cree eso? No. ¿Usted cree que Dios dijo, Adán, fuera de ahí, ¿qué estás haciendo? No. Al contrario, Dios los creó. Y Dios creó la sexualidad masculina y la sexualidad femenina para que encajen. No masculino, masculino, ni femenino, femenino, sino masculino, femenino, para que encajen. O sea, Dios creó todo. Y Dios creó nuestro cuerpo. Y Dios creó la sexualidad. Por lo tanto, así como Dios creó el deseo para comer, así como Dios creó el deseo para beber, Dios también creó el deseo sexual. Hay pocos amén, y no importa. Y lo interesante es que aunque nosotros hoy, como las lenguas evolucionan y mueren, como dijo el hermano del video, a propósito, el idioma griego con el cual fue escrito en la Biblia que se hablaba y que hablaba Jesús y que escribió Pablo, el Nuevo Testamento, ese idioma griego no existe más, ese idioma murió. El griego de hoy es diferente, solo para decirles. Pero bueno, nosotros pensamos, porque estamos envueltos en una sociedad totalmente pecaminosa, que la codicia o el deseo es malo. Pero quiero recordarles algo muy interesante. Jesucristo en San Lucas 22:15, antes de la Pascua, dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Ese verbo deseado también se puede decir codiciado, porque en griego dice epitsumia, que significa un deseo fuerte, como una pasión fuerte o una codicia fuerte. Entonces, el Señor utiliza ese verbo codiciar, desear, para algo bueno, comer la Pascua. Ahora, se puede usar la codicia o ese deseo para algo malo. Pero lo que quiero que usted vea es que Dios creó el deseo. Se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Y el deseo, como el deseo de comer, deseo de beber, el deseo sexual, Dios lo creó para usarlo correctamente como Dios pide en su palabra. Y es bueno. Y Dios lo creó. Porque nosotros pensamos generalmente que es malo.
Si Dios lo creó al sexo y Dios creó el deseo, por lo tanto Dios nos entiende sobre este tema a cada uno de nosotros. A veces hay jóvenes que dicen o que tienen problemas con la sexualidad y dicen es que Dios a mí no me va a entender. A Dios no te va a entender. ¿Y quién te creó? ¿Quién creó tu deseo? Dios. Pastor, yo a usted le voy a decir algo, pero usted, me dice un hermano, pero usted no me va a entender. Tengo un fuerte deseo sexual. Ah, no, yo no le voy a entender. Si Dios nos creó a todos con la sexualidad y con el deseo. Y es más, Dios creó a Jesús, mejor dicho, Dios creó la parte humana, que Jesús fue Dios eterno, pero la parte humana de Jesús, Él fue un ser humano, un hombre, un varón, 100%, dice la Biblia. Jesús tenía manos, tenía ojos, y para sorpresa de algunos, ¿saben que Jesús tenía sexo también? O sea, tenía su sexo. No es que tenía relaciones. Él tenía su parte sexual. Jesús iba al baño a hacer pipí, ¿sabían ustedes? ¿O no? ¿Sí? Él también era tentado, ¿sabían ustedes? Nunca tuvo nada con nadie, ¿eh? No como dicen algunos con María Magdalena. María Magdalena inclusive era mayor que la mamá de Jesús. Pero Jesús, dice Hebreos, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús era adolescente, tenía 15 años. Jesús era joven, tenía 20. Jesús tuvo 25. Era hombre, Jesús tuvo 30. Fue tentado en todo, pero entró a los 30 años puro. Por lo tanto, nos puede ayudar y nos entiende, porque no solo es Dios que nos creó, sino que también fue un ser humano, fue varón, pero entró puro a los 30 años. Se mantuvo puro en su ministerio. Entonces, Dios creó la sexualidad. El deseo sexual es bueno, usándolo correctamente, no como nos enseña este mundo. Y Dios nos entiende. Ahora, respondiendo a la pregunta, que el mandamiento en Éxodo 20:14, el séptimo, dice, no cometas adulterio. Quiero mostrarles que hay 3 maneras de cometer adulterio. Generalmente pensamos en solo una. Por eso cuando alguien lo comete y uno no, uno lo señala. Pero hay 3 maneras de cometer adulterio. Para entender esto, recuerde algo. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:23, les dice, nosotros somos seres tripartitos, así como es la Trinidad. Tenemos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que vemos en nuestra casa terrenal, ¿sí? Y es lo que podemos tocar, ese es el cuerpo. Es donde reside nuestro yo, nuestra persona. Vive en una casa que es nuestro cuerpo. El cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro verdadero ser, nuestro yo. Donde están nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestro temperamento. Todo es parte del alma, es nuestro ser. Espíritu, cuerpo, alma y el espíritu. No es el Espíritu Santo, es nuestro espíritu. Dice Efesios capítulo 2 que desde que nacemos nuestro espíritu está muerto. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos imparte vida y nuestro espíritu empieza a tener vida y por eso es que vamos al cielo. Entonces noten ustedes, el cuerpo, alma y el espíritu, que es la parte que se relaciona con Dios, que tiene vida espiritual. Y podemos cometer adulterio en las 3 partes, con consecuencias en las 3 partes. Vamos a lo primero. Podemos cometer adulterio en el cuerpo, y por eso les hice abrir 1 Corintios capítulo 6, y les quiero leer versículos 18, 19 y 20, y dice así. Esto es lo más sencillo, esto es lo que siempre uno puede observar y es fácil de entender cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio y después del matrimonio para los que son viudos. Todo eso es pecado. Antes, fuera y después. Dice Pablo en 1 Corintios 6, del 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales contra su propio
cuerpo está pecando. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Uno peca contra su propio cuerpo cuando tiene relaciones sexuales. Antes, fuera o después del matrimonio. ¿Sí? Fácil de entender. Uno ahí peca contra el cuerpo. Es un pecado, dice allí Pablo, contra el cuerpo. Pero hay otra manera de cometer adulterio. Y acá Dios nos pone el dedo en la llaga a todos. Es el pecado de adulterio que cometemos con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, aunque no se involucre el cuerpo. ¿Entiende? Aunque no se involucre el cuerpo. Es cuando usted mira a una persona y la codicia y piensa. Y cuando usted le escribe cosas que no debe a otra persona. Eso es pecado de adulterio con el alma. Dice, por ejemplo, en Proverbios 6:32, el que comete adulterio destruye su alma. ¿Sí? Porque uno está pecando con el alma. Uno se destruye a sí mismo, dice allí la palabra. Uno corrompe su alma. Es, por ejemplo, el pensamiento, y de eso habla Jesús. Y es interesante porque inclusive en círculos cristianos, cuando hay una persona que ha caído, en vez de tener misericordia y ayudarle, mucha gente o líderes lo señalan y le dicen cosas. Claro, porque fue un pecado visible en el cuerpo, pero el que señala quizás es un gran pecador con su alma, con su corazón, con su mente. Porque uno puede cometer adulterio en el cuerpo o con el alma. Pero hay otra parte de nuestro ser. ¿Recuerdan? Espíritu. Tenemos alma, cuerpo y el espíritu. Y esto es muy interesante que entendamos esto. Dice en Génesis 2:24, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dice Dios a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Acá hay un principio para todos nosotros que tenemos que tener muy en cuenta. Y se unirá a su mujer. Junto con esto, porque lo dice Pablo, quiero leerles lo que dice aquí en 1 Corintios 6, pero versículos 15 y 16. Miren cómo pecamos o adulteramos en nuestro espíritu. 1 Corintios capítulo 6, verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a otra persona se hace un solo cuerpo con ella? Sea la vecina, la amiga, la esposa, quien sea. Pues la Escritura dice, y aquí habla de Génesis, los dos llegan a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor hace con él un espíritu. Entonces noten lo que está diciendo Pablo, que cuando nos unimos con otra persona en adulterio, antes, fuera o después del matrimonio, nos volvemos una persona con esa. Ahora, escuche bien esto, porque Génesis dice que uno deja a papá y a mamá y se une en matrimonio con una persona. Ese principio, dejar y unirse, siempre existe, porque es un principio de la Biblia. Por ejemplo, ustedes que tienen hijos adolescentes o hijos ya mayores, ustedes papás pueden detectar si su hija o su hijo tiene relaciones sexuales con sus amigos o con su novio. En días lo pueden detectar. ¿Cómo? Porque mamá o papá empiezan a hablar y dicen, algo le pasa a mi hijita. Mi hija no es la misma de antes. Mi hija ya no platica conmigo como antes. Mi hija algo tiene porque está diferente en su carácter. ¿Por qué? Porque se cumple el principio. Dejará porque se unió a otra persona. ¿Se dan cuenta? No precisa estar casada la persona. Solo con tener relaciones se forma un solo cuerpo, dice aquí Pablo. Y se forma el principio. Porque para unirme
tuve que dejar algo. El hijo, la hija, se nota si tiene relaciones porque dejó a los padres para unirse con otra persona. ¿Qué pasa en el matrimonio? Lo mismo, dijo alguien. Lo mismo. Ustedes han escuchado, algunos lo han experimentado, la parte ofendida dice, porque hay adulterio de parte de hombres y de mujeres. La otra parte dice, yo no sé lo que le pasa a mi esposo. Ya no me habla, ya no quiere estar conmigo, ya ni siquiera duerme conmigo, se va a la sala a dormir. A mí me han dicho estas cosas. Una señora aquí me lo contó y yo dije, señor, ¿y usted no ha considerado que quizás su esposo se unió con otra mujer? Aunque viva con usted, tiene sexo con otra. ¿Por qué? Por el principio bíblico. Dejó a la esposa y se unió con otra. Porque se hizo una sola carne con otra persona. ¿Se da cuenta? Entonces la esposa o el esposo pueden detectar en días o semanas si el cónyuge fue infiel. Así funciona. El principio bíblico de unirme porque dejé siempre va a estar funcionando. Está bueno esto, ¿no? ¿Seguimos? Bueno. Tenemos que avanzar por el tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Ahora quiero llevarles al otro texto. Así que vamos a Mateo capítulo 5, pero ya hemos visto en 1 Corintios, hemos visto algunas cosas de que podemos cometer adulterio con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. No precisamos tener relaciones sexuales en el cuerpo para ser adúlteros, solo con el pensamiento. Jesús habla de esto y dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 lo siguiente. Jesucristo habla y dice lo siguiente, capítulo 5 de San Mateo, allí en el Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón o en el alma. Igual que cuando vimos el domingo pasado el mandamiento del asesinato, ¿recuerdan que en el Antiguo Testamento decía, no mates? Que dijo Jesús, si te enojaste, ya mataste. Jesús eleva el mandamiento. En el Antiguo Testamento usted podía mirar a una mujer para codiciarla, no pasaba nada. Qué lástima que no vivimos en esa época, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo, Él dice, con mirar, ya pecaste. Eso está serio. Ahora, ¿quién de nosotros puede tirar ahora una piedra a otro? Nadie. Yo no puedo. Y si usted es honesto, usted tampoco puede. Porque Jesús eleva el mandamiento a los pensamientos. Y Jesús dice, y nos da un patrón importante, y claro, es para las mujeres también, pero afecta más a los hombres, porque el órgano sexual del hombre primero son los ojos. Porque Jesús dice, cualquiera que mira, codicia. O sea que el problema ¿cuál es? Mirar, mira, codicia. Claro. Y ese verbo que dice Jesús acá, codicia, es el mismo que yo les mencioné anteriormente cuando Jesús dijo, he deseado, he codiciado tener la cena o partir el pan con ustedes. Acá se utiliza el mismo verbo para mal, como se puede usar para bien. Dios creó el deseo sexual. Yo por eso a los jóvenes, cuando me toca darles consejería antes de casarse, yo siempre les digo, ¿ustedes se tienen ganas sexualmente o no? Porque si me dicen, ay pastor, ¿cómo va a decir eso? Eso es pecado, les doy un regaño. Porque yo espero que me digan, si ya no me aguanto más. Eso espero que me digan. Porque es el deseo bueno para usarlo correctamente. Jesús entonces lo que hace es levanta el nivel de este mandamiento, dándonos a nosotros una advertencia aquí sobre mirar, codiciar. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que tengamos sexo con el novio o con un amigo fuera del matrimonio? Porque alguien puede decir,
Pero si me están enseñando que Dios creó el deseo, ¿por qué Dios dice que no? Bueno, antes de responder esto, quiero decirles un par de consejitos a los solteros que están aquí. ¿Sí? Hay algunos están mirando como, dígale pastor eso a mi hijo porque yo no me atrevo, dicen. No anden de novio mucho tiempo. Importantísimo. Porque cuanto más tiempo andan de novio, más la tentación sexual los va a tentar. Yo no sé cómo hay gente que puede andar 5 años de novio sin tener relaciones sexuales. La verdad, yo no sé. Yo por eso anduve de novio 4 meses y me casé. No la filmen porque está roja. Yo no me aguantaba. Si Dios creó todo eso, hay que disfrutarlo. Bien. Ahora, hay excepciones. Hay gente muy fuerte que pueden andar quizás 10 años de novio sin tener relaciones. Que Dios los bendiga y los tenga en la gloria. Yo no. Por eso noviazgo corto, mijito. ¿Sí? Cortos. Y si alguien dice que quiero terminar la universidad y luego casarme, mire, es mejor entrar virgen al matrimonio y no con un título bajo el brazo. Aunque claro, la Biblia dice fructifiquen y luego multiplíquense. Sea alguien en la vida, estudie o trabaje, luego piense en casarse. Pero si por esas cosas se hizo de novio y no pueden dejarse y creen que es de Dios, usted quiere seguir estudiando 7 años hasta graduar y luego casarse sin tener relaciones. Lo dudo. Entonces es mejor casarse. Aunque los padres tendrán que seguir manteniéndolo para graduar, no importa. No importa, es mejor eso. Porque es mejor entrar virgen al matrimonio y no con un título bajo el brazo. Eso Dios nos enseñó esta semana, porque nosotros pensábamos diferente. Ahora bien, otra cosa para los novios. No estén en lugares solos. O si van a estar solos, oren antes de estar solos. ¿Para qué? Para tener conciencia que Dios está allí. Y hay besos y toques que no deben hacerse en el noviazgo. ¿Ok? Chicas, no se dejen tocar desde aquí hasta la rodilla, porque las manos de los hombres son pesadas y no tenemos freno de mano. De aquí hasta la rodilla, prohibido. Así que cuando usted hoy se vaya a su casa con su novio, dígale, mijito, ya sabes. Y cuando su novio esta noche quiera tocarlo, usted le dice, mira, el pastor dijo esto. Así ya me ponen a mí, ya ahí se arregla todo. Alguien puede... Esto hay que darle humor, porque si no... mis hermanos. Ya. Ustedes son muy especiales. Porque si aguantan hablar de esto, es porque tienen ganas que el Señor les enseñe. ¿No es cierto? Y es lo que todos queremos. Ahora alguien puede pensar, y yo quiero hablar esto porque me interesa mucho las parejitas que tenemos aquí en la iglesia. Porque a veces las parejas de jóvenes y cristianos piensan así. Si yo ando de novio con fulano y nos vamos a casar y vamos a la iglesia, es más, usted pastor nos va a casar en 2 meses, ¿por qué no podemos tener relaciones? Hay chicos que piensan así. Le quiero explicar por qué, y esto es muy importante. Esto es un principio importante de este tema, igual que reconocer que puedo adulterar de 3 maneras, que el principio de unirme y algo dejo, y este principio es tan importante para que aprendamos. Si nos amamos y nos vamos a casar en 3 meses, ¿qué diferencia hace un papel que diga casados para tener relaciones sexuales? No hay ninguna diferencia en un papel. La diferencia la hace la bendición de Dios. ¿Ok? Es más, si alguno aquí está juntado y no se casó, o deja la relación o se casa. Deja de pecar. Por favor. Ahora bien, si la pareja dice, si nos vamos a casar en 3 meses, nos congregamos aquí en la iglesia, nos amamos, ¿por qué no podemos tener relaciones? Les voy a explicar por qué. Sabiendo que todos podemos fallar una vez. Pero el problema que quiero hablar es cuando hay un hábito en la relación de noviazgo de tener sexo. Cuando hay un hábito.
¿Por qué hay que romper eso o no tener relaciones? Porque cuando lo tienen, los novios o los amiguitos tienen que escabullirse de alguien y mentir para tener relaciones. Yo no creo que algún joven aquí en la iglesia, el sábado a la tarde, en la reunión de jóvenes, le va a decir a su líder, Norman, o a Obed, o a Melissa, miren, oren por mí porque esta noche me iré con mi novia a tener sexo. No, no van a decir eso los chicos. ¿Qué van a decir los chicos? Nos vamos a ir al boliche, nos vamos a ir a estudiar, nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir al súper. Eso le van a decir a sus líderes o a sus padres. Entonces están aprendiendo el hábito de mentir, el hábito de escabullirse para tener sexo. Y le toman el gusto a eso y empiezan a gustar de ese hábito para el cual Dios nunca diseñó al ser humano. Y supongamos que se casan con ese hábito. ¿Qué pasa en el matrimonio? Lo mismo. El joven pierde el interés por su esposa porque empezó a escabullirse de ella ahora para andar con otra chica. Y como tiene el hábito y le empezó a tener el gusto, el sabor, eso no lo encuentra con su esposa, entonces sigue con ese hábito con otra chica y le hace lo mismo a esta señora porque también ella permitió en el noviazgo hacer lo que hicieron. ¿Se da cuenta? ¿Me sigue la idea? Entonces, esto es sumamente peligroso. Si acá hay o nos están escuchando viendo parejas que aman a Dios y se aman entre ellos, que tienen este hábito, corten. Claro, Dios puede perdonar y los puede restaurar y Dios puede hacer algo nuevo, pero tienen que dejar el hábito. Ahora, otra cosa, ese joven casado que tenía ese hábito con la novia, quizás no se va a acostar con otra, pero como se escabullía para tener gratificación, puede entonces hacer cosas con otra chica aunque no tengan relaciones sexuales, porque encuentra la gratificación que no encuentra con su esposa, porque aprendió un hábito en el noviazgo. ¿Qué hacemos entonces? Y ya tengo que terminar. ¿Qué hacemos? Si hemos tenido relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio o después del matrimonio. Confesarlo a Dios y arrepentirse. ¿Sí? Confesarlo y arrepentirse. Ahora, cuando pensamos que el Señor elevó el mandamiento a los pensamientos y cuando vimos que uno puede cometer adulterio con el alma, yo creo que ninguno acá puede decir, yo soy inmune a esto. Porque ¿sabe quién peca en esto? Los seres humanos. ¿Y quiénes son seres humanos? Nosotros. Nosotros. Quizás todos tenemos que confesar algo a Dios. De hecho, pueden haber muchas y buenas confesiones esta semana. Ojalá. En estos temas que hemos estado viendo, yo he escuchado testimonios de gente que me han hablado de muchas cosas que han hecho sobre los temas que hemos visto. Y ojalá que este tema dé que hablar a algunos. Y quizás confesiones, y quizás Dios traiga a luz algunas cosas. Y quizás en algún matrimonio que están mal en este tema, hay cambios. Y quizás Dios hace algo nuevo. Como dije, en los matrimonios hay adulterio de ambas partes. A veces mujer, a veces el hombre, a veces ambos. El otro día un señor me dijo, mire, yo cometí adulterio. Mi esposa también. Pero supongamos que solamente hay una parte que cometió adulterio físicamente, principalmente. La parte, digamos, inocente, ofendida, tiene un papel muy importante para hacer algo nuevo en la pareja. Porque a veces la parte ofendida siempre espera que el que cometió adulterio arregle las cosas. Es de ambos. Cada uno juega un papel muy importante y quizás pueden crear algo nuevo en el matrimonio mejor a lo que era antes. Entonces, Dios creó el sexo y quiere que lo disfrutemos.
Amén. En el lugar, en el lugar correcto, ¿ok? Jóvenes, ya les digo un par de consejitos. Cuidado, ¿sí? Si alguien falló, confiéselo. Dios puede redimir y restaurar. Y a partir de hoy, hagamos un compromiso con Dios. Deje el pasado. A partir de hoy, hagamos un compromiso con Dios. Y Dios nos va a ayudar. Y recuerde, Dios te entiende. Si tú eres soltero, soltera, tienes que recordar, Dios me creó, Dios me entiende. Puedo hablar con Dios de este tema. No tengas vergüenza. Dios te conoce y Dios te creó. Puedes platicar con Dios, ¿ok? No tengas pena. Póngase en pie, vamos a orar. Y los felicito por venir. Ayer me escribió un hermano, me dijo, mañana no va a ir nadie al culto. ¿Por qué? Le dije. Porque va a hablar de no cometer adulterio. Lo felicito. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios fantástico. Recordamos esa historia cuando los fariseos descubrieron a esa mujer en el mismo acto de adulterio con otro hombre. Aunque no quisieron matarlo a él, solo a ella. Y tú les dijiste y apelaste a sus pensamientos. Si alguien es limpio, que la mate. Tú les diste la libertad para hacerlo. Pero todos fueron acusados y huyeron. Señor, quizás ahora algunos de nosotros, o muchos, o todos, nos sentimos acusados por ti. Pero no vamos a huir. Te vamos a pedir perdón y que nos des una nueva oportunidad, porque así eres tú. Señor, gracias por tanto amor, porque nos conoces y porque eres bueno con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Perdónanos. Ayúdenos a vivir sabiamente. Ayúdenos a recordar que nuestro cuerpo es templo tuyo, no pensando solo en este área, sino en todo lo que hacemos, en lo que bebemos, en lo que comemos, en lo que hacemos. Nuestro cuerpo es tu templo. Ayúdanos a cuidarlo para la honra tuya. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.